Al limpiar la oficina del millonario en la lujosa mansión, la empleada encontró una foto de su madre en el escritorio. Lo que vino después la dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Juliana se despertó esa mañana con el sonido familiar de su hija Zoe jugando en la sala con su muñeca favorita. Aunque ese sonido debería alegrarla, lo que sentía era una creciente presión en el pecho. La pequeña tenía 5 años y dependía completamente de ella. Juliana sabía que debía ser fuerte, pero los días se estaban volviendo cada vez más difíciles. Las cuentas acumuladas, el alquiler atrasado y el tratamiento médico de su madre Caterina la mantenían en un estado de constante preocupación. La vida no había sido amable con Juliana en los últimos años. Su esposo, Daniel, la había abandonado cuando Zoe apenas cumplía 1 año. Al principio, prometió que ayudaría económicamente, pero con el tiempo, las transferencias se hicieron cada vez menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Juliana dejó de buscar explicaciones. Sabía que no valía la pena esperar nada de un hombre que decidió alejarse cuando más lo necesitaban. Caterina, su madre, era su principal apoyo emocional. Aunque estaba enferma y debilitada, siempre encontraba la manera de ofrecerle palabras de ánimo. Caterina había sido una mujer fuerte durante toda su vida, pero su salud había comenzado a deteriorarse de forma alarmante en los últimos meses. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, y Juliana estaba luchando por pagar los tratamientos necesarios para mantenerla estable. «Mamá, estoy buscando más trabajos. Tal vez pueda hacer turnos extra en la cafetería», dijo Juliana una mañana mientras preparaba el desayuno. Caterina, sentada en la mesa, la miró con preocupación. «Hija, ya haces demasiado. Si sigues agotándote, no podrás cuidar ni de ti misma ni de Zoe», respondió con voz suave. Juliana sabía que su madre tenía razón, pero la presión era abrumadora. Esa noche, mientras Caterina descansaba en su habitación, Juliana se sentó en la sala con una libreta llena de números. Hacía malabares con las pocas monedas que tenía, tratando de decidir qué pagar primero, el alquiler o los medicamentos de su madre. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero rápidamente se la secó. No podía permitirse llorar. Tenía que encontrar una solución. Fue entonces cuando Caterina, al ver la desesperación en los ojos de su hija, decidió hablarle sobre una posibilidad que llevaba días considerando. «Juliana, escúchame», dijo mientras se sentaba a su lado. «Hay algo que quería sugerirte. Una vecina me contó sobre una mansión en el centro. La llaman la Mansión Mendoza. Dicen que pagan bien y que siempre buscan empleados confiables». «Mamá, no sé. No estoy segura de que ese tipo de trabajo sea para mí», respondió Juliana, con un toque de duda en su voz. «Hija, no lo veas como un retroceso. Es una oportunidad. Un trabajo decente para pagar las cuentas y darnos un poco de estabilidad. No pierdes nada intentándolo». Juliana sabía que su madre tenía razón. Esa noche, después de acostar a Zoe, buscó información sobre la Mansión Mendoza. Era una propiedad imponente, conocida en la ciudad no solo por su tamaño y lujo, sino también por su dueño, Fernando Mendoza, un hombre de negocios influyente. No tenía muchas opciones, así que decidió enviar su solicitud al día siguiente. La entrevista fue sencilla, pero intimidante. Juliana, con su cabello recogido y un atuendo sencillo pero formal, llegó puntualmente a la mansión. Desde el momento en que cruzó la entrada, sintió el peso de aquel lugar. La decoración lujosa, los pasillos interminables y el personal uniformado le recordaron lo diferente que era su vida de la de aquellos que habitaban ese lugar. Fernando Mendoza no estaba presente durante la entrevista. En su lugar, fue recibida por la administradora del hogar, una mujer estricta llamada Esther. ¿Tienes experiencia en trabajos domésticos?, preguntó Esther con un tono neutral mientras revisaba el currículum de Juliana. «No directamente, pero he trabajado en cafeterías y restaurantes. Sé manejarme en entornos exigentes», respondió Juliana, tratando de sonar confiada.
necesitamos personas responsables. Aquí no toleramos errores ni actitudes relajadas. Si decides aceptar el trabajo, quiero compromiso total, dijo Esther, sin levantar la vista del papel. Juliana sintió un nudo en el estómago, pero asintió con determinación. Sabía que este trabajo era crucial para su familia. Al final de la entrevista, Esther le informó que había sido contratada y que debía empezar al día siguiente. Cuando Juliana salió de la mansión, respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de alivio. Aunque el trabajo parecía desafiante, era un paso en la dirección correcta. El primer día fue agotador. Las tareas eran muchas y el ritmo frenético. Limpiar los enormes salones, mantener en orden los despachos y atender las solicitudes de Esther requerían toda su atención. Sin embargo, Juliana se esforzó al máximo. Pensaba en Zoe y en Caterina cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban. Era por ellas que estaba allí, enfrentando las dificultades con valentía. Al final de la jornada, mientras organizaba el despacho de Fernando Mendoza, Juliana se permitió unos segundos para mirar alrededor. El lugar estaba lleno de libros antiguos, muebles de madera oscura y cuadros que hablaban de la historia y el éxito de la familia Mendoza. Aunque no conocía personalmente a Fernando, el lugar reflejaba su personalidad, ordenada, estricta y sofisticada. Cuando regresó a casa esa noche, Caterina y Zoe la recibieron con entusiasmo. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Zoe mientras corría hacia ella con los brazos abiertos. Juliana la abrazó con fuerza y le dio un beso en la frente. Fue un día largo, pero creo que todo irá bien, mi amor, respondió con una sonrisa. Sabía que lo lograrías, dijo Caterina, mirándola con orgullo desde el sofá. Esa noche, mientras preparaba la cena, Juliana no podía evitar sentirse agradecida por el apoyo de su familia. Aunque el camino seguía siendo incierto, sentía que estaba dando pasos hacia un futuro mejor. Sin embargo, en el fondo, también sabía que este trabajo traería consigo desafíos inesperados. La mansión Mendoza, con todo su lujo y misterio, se convertiría en el escenario de una historia que cambiaría su vida para siempre. El segundo día en la mansión Mendoza comenzó como cualquier otro. Juliana llegó temprano, lista para continuar con las tareas asignadas. Aunque el ambiente era pesado debido a las estrictas reglas de Esther, Juliana mantenía una actitud profesional. La mansión, con sus techos altos y su aura imponente, le parecía cada vez más intimidante, pero estaba determinada a hacer su trabajo lo mejor posible. Las primeras horas de la mañana las dedicó a limpiar el comedor principal, un espacio que parecía sacado de una revista de lujo. Las lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz del sol que se filtraba por las ventanas, y las paredes estaban adornadas con obras de arte que parecían tan antiguas como valiosas. Sin embargo, mientras avanzaba en sus tareas, no podía evitar notar la presencia constante de Esther, quien parecía observar cada movimiento, evaluando cada detalle. Juliana respiró profundo y siguió trabajando, recordándose a sí misma que esto era solo un medio para un fin. Después del almuerzo, Esther le asignó una tarea diferente: limpiar el despacho del señor Mendoza. Aunque Fernando no estaba presente en ese momento, Juliana sintió un leve nerviosismo al entrar en el espacio que claramente era el corazón de la mansión. El despacho estaba lleno de libros cuidadosamente alineados en estanterías de madera oscura, un escritorio de caoba perfectamente organizado y una chimenea apagada que dominaba la habitación. Juliana comenzó por quitar el polvo de las estanterías, tratando de no tocar demasiado los objetos que parecían delicados. Su atención fue capturada por los múltiples retratos enmarcados que adornaban el lugar. Había fotografías de eventos empresariales, momentos familiares y otras que mostraban a Fernando en diferentes etapas de su vida. Uno de los cuadros, colocado sobre el escritorio, llamó especialmente su atención. Era una imagen antigua, con colores desvaídos, de una mujer joven con una sonrisa radiante. Juliana se acercó lentamente, sintiendo que algo en esa imagen le resultaba familiar. Cuando tomó el marco para mirarlo más de cerca, su corazón dio un vuelco. La mujer en la fotografía era su madre,
Caterina. La imagen mostraba a Caterina en su juventud, con el cabello suelto y un vestido sencillo, pero elegante. Juliana reconoció inmediatamente la calidez de la mirada de su madre, pero lo que no podía entender era qué hacía esa foto en el despacho de Fernando Mendoza. La confusión y las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Qué relación podía tener su madre con Fernando? ¿Por qué conservaba esa fotografía después de tantos años? Juliana sintió que las piezas no encajaban y su mente comenzó a explorar todas las posibilidades. Quizá Fernando y Caterina habían trabajado juntos en el pasado o tal vez habían sido amigos. Sin embargo, algo en la forma en que la foto estaba enmarcada y colocada con tanto cuidado en el escritorio le decía que había algo más profundo. Con el corazón acelerado, Juliana continuó con su tarea, pero ya no podía concentrarse. Su mente estaba llena de preguntas y cada objeto en el despacho parecía guardar un secreto que ella desconocía. Antes de salir de la habitación, volvió a mirar la fotografía, intentando encontrar alguna pista que pudiera darle respuestas. Pero todo lo que tenía era la imagen de su madre, feliz y despreocupada, como Juliana nunca la había visto en los últimos años. Cuando regresó a casa esa noche, Caterina y Zoe la recibieron con entusiasmo, como siempre. Sin embargo, Juliana no podía ocultar su inquietud. Mientras cenaban, su mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez la imagen de su madre en el despacho de Fernando. Caterina notó su silencio. «Hija, ¿estás bien? Te veo distraída», preguntó con tono preocupado. «Sí, mamá, solo estoy un poco cansada», respondió Juliana, tratando de sonar convincente. Pero sabía que no podía mantener esa fachada por mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a Zoe, Juliana se sentó junto a Caterina en el sofá. Miró a su madre, buscando las palabras para abordar el tema. Finalmente, se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿conociste alguna vez a alguien llamado Fernando Mendoza?». La pregunta pareció tomar a Caterina por sorpresa. Frunció el ceño ligeramente y respondió con cautela: «Fernando Mendoza. No, no me suena». «¿Por qué preguntas?». Juliana vaciló por un momento, preguntándose si debía contarle sobre la fotografía. Decidió guardar la información por ahora. «No es nada importante. Creo que escuché el nombre en el trabajo y me pareció familiar», dijo, intentando restarle importancia. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, Juliana apenas pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Si Caterina no recordaba a Fernando, ¿por qué él tenía una fotografía de ella? Había algo que no encajaba, y Juliana estaba decidida a descubrir la verdad. Al día siguiente, en lugar de dirigirse directamente a sus tareas habituales, pasó algunos minutos observando el despacho desde la puerta. No quería llamar la atención de Esther, pero sentía que el despacho era la clave para entender la conexión entre su madre y Fernando. La intriga la consumía. Cada vez que veía a Fernando de lejos, sentía una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Aunque no había tenido mucha interacción con él, percibía que era un hombre reservado, siempre ocupado con sus negocios. ¿Sería posible que él tuviera algún vínculo con Caterina que nadie más conociera? ¿O estaba Juliana dejando volar demasiado su imaginación? Esa noche, cuando llegó a casa, decidió que necesitaba investigar más. Observó a Caterina mientras dormía en el sofá, agotada por el día, y sintió una punzada de culpa. Sabía que su madre había pasado por muchas cosas en el pasado, pero nunca había compartido demasiados detalles sobre su juventud. Juliana se preguntó si ese silencio estaba relacionado con Fernando Mendoza. En su cuarto, tomó una libreta y comenzó a anotar sus pensamientos. Escribió todo lo que sabía hasta ahora: la fotografía, la reacción de Caterina y la posibilidad de que Fernando y su madre hubieran compartido algo en el pasado. Aunque las piezas del rompecabezas aún no encajaban, Juliana estaba decidida a descubrir la verdad, por más dolorosa o impactante que fuera. Ese día marcó el comienzo de una nueva etapa para Juliana.
Lo que al principio parecía un simple trabajo para ganar dinero se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Las preguntas que llenaban su mente no solo estaban relacionadas con Fernando y Caterina, sino también con su propia identidad. Sin saberlo, Juliana estaba a punto de destapar secretos que cambiarían su vida para siempre. Caterina no podía ignorar los cambios en el comportamiento de Juliana. Su hija, usualmente tranquila y dedicada, se mostraba inquieta, con la mirada perdida y pensamientos que claramente no compartía. Durante los últimos días, Juliana evitaba hablar de su trabajo en la mansión Mendoza, y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves y evasivas. Caterina sabía que algo la estaba atormentando, pero no quería presionarla. Conociendo el carácter de su hija, sabía que hablaría cuando estuviera lista. Una noche, mientras Zoe dormía profundamente, Juliana se sentó frente a Caterina en la pequeña sala del apartamento. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y determinación. Tomó aire y, sin rodeos, le dijo: «Mamá, encontré algo en mi trabajo que necesito entender. En el despacho de mi jefe, Fernando Mendoza, hay una foto tuya. Eres joven, estás sonriendo. No puedo dejar de pensar en qué significa». Caterina se quedó inmóvil. El nombre de Fernando Mendoza había sido un eco lejano en su mente durante décadas, una herida que nunca había sanado del todo. Las palabras de su hija la transportaron al pasado, a un tiempo que había intentado olvidar para proteger a Juliana y a sí misma. «Mamá, por favor, dime la verdad. ¿Conociste a Fernando Mendoza? ¿Por qué tiene esa foto?», insistió Juliana, con un tono que era tanto un ruego como una demanda. Caterina bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hija. «Sí, lo conocí», susurró finalmente, mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «¿Quién es él? ¿Qué significa para nosotras?», preguntó Juliana, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Caterina respiró profundamente, sabiendo que era el momento de revelar todo lo que había guardado en silencio durante años. «Fernando. Fernando fue el gran amor de mi vida, Juliana. Tu padre». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Juliana. Había pasado toda su vida sin saber quién era su padre, creyendo que Caterina nunca había querido hablar de él porque no era importante. Ahora, todo cobraba un nuevo significado. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir Juliana, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Déjame explicarte. Es una historia que he guardado por mucho tiempo, y tal vez fue un error no contártela antes», dijo Caterina, limpiándose las lágrimas y tomando la mano de su hija. Caterina comenzó a relatar su historia. Décadas atrás, cuando trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad, conoció a Fernando Mendoza, un joven encantador, inteligente y lleno de sueños. Aunque provenían de mundos diferentes, él de una familia adinerada y ella de un entorno humilde, se enamoraron profundamente. Pasaban horas hablando de sus planes para el futuro, soñando con una vida juntos. Sin embargo, había un obstáculo que Caterina no pudo ignorar: José Luis Mendoza, el padre de Fernando. José Luis era un hombre frío, calculador. Desde el principio dejó claro que no me aprobaba. Para él, yo era una amenaza para el futuro de su hijo y de la familia. Nunca me lo dijo directamente, pero lo veía en su mirada, en sus palabras disfrazadas de cortesía, explicó Caterina. «¿Qué hizo?», preguntó Juliana, horrorizada. «Al principio, intentó separarnos con sutilezas. Me ofreció dinero para que dejara a Fernando, diciendo que era lo mejor para él. Cuando me negué, su actitud cambió. Se volvió más agresivo, más insistente». Caterina hizo una pausa, su voz temblaba mientras recordaba los momentos más oscuros de su vida. Un día, me llamó a su oficina. Pensé que quería hablar de forma civilizada, pero no fue así. Intentó seducirme de una forma descarada e inapropiada. Me dijo que Fernando nunca estaría conmigo si supiera que yo había aceptado estar con su padre. Me sentí humillada, pero no me quedé callada. Lo enfrenté,
le dije que no permitiría que me manipularan ni que destruyera mi relación con Fernando. Los ojos de Juliana se abrieron con horror al escuchar esto. Su madre, siempre tan fuerte, había pasado por algo inimaginable. ¿Qué pasó después?, preguntó, incapaz de contener las lágrimas. José Luis perdió el control. Sacó un arma de su escritorio y me apuntó con ella. Me dijo que si abría la boca, acabaría conmigo y con todo lo que amaba. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. En ese momento, supe que no podía quedarme cerca de Fernando. Sabía que José Luis cumpliría sus amenazas y sentía que su poder estaba en peligro, dijo Caterina, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Caterina continuó explicando cómo, pocos días después, descubrió que estaba embarazada. Había planeado contarle a Fernando, pero el miedo por las amenazas de José Luis fue más fuerte. Me alejé, Juliana. No quería hacerlo, pero no podía arriesgarme a que te pasara algo a ti o a mí. Sabía que Fernando nunca me perdonaría por desaparecer sin decirle nada, pero sentí que no tenía otra opción. Al escuchar esto, Juliana sintió una mezcla de emociones, tristeza por el sufrimiento de su madre, rabia hacia José Luis y un dolor profundo por el vacío que había sentido toda su vida al no conocer a su padre. «Mamá, ¿por qué nunca me lo contaste antes?», preguntó Juliana, con voz quebrada. «Porque quería protegerte, hija. Pensé que era mejor dejar el pasado atrás, pero ahora entiendo que debí ser honesta contigo desde el principio», respondió Caterina, tomando la mano de su hija. «¿Fernando sabe algo de esto?», preguntó Juliana. «No. Nunca supe cómo acercarme de nuevo. Y cuando supe que José Luis había muerto hace años, ya sentí que era demasiado tarde». Caterina, consciente de que su enfermedad avanzaba rápidamente, miró a Juliana con determinación. «Hija, sé que no tengo mucho tiempo. Pero quiero que hagas algo por mí. Quiero que encuentres a tu padre y le digas la verdad. Él merece saberlo, y tú mereces conocerlo». Juliana, aunque abrumada, sintió que no podía ignorar el deseo de su madre. A pesar de todas las emociones que la invadían, sabía que debía enfrentar esta nueva realidad y buscar las respuestas que tanto necesitaba. Esa noche, mientras Caterina dormía, Juliana se sentó en la sala, mirando las estrellas a través de la ventana. Las palabras de su madre resonaban en su mente, y aunque sentía miedo de lo que podía encontrar, sabía que era hora de descubrir la verdad sobre su padre y el pasado que había marcado la vida de su madre. En su corazón, algo le decía que este camino no solo respondería a sus preguntas, sino que también podría traer sanación y un nuevo comienzo para su familia. Juliana pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. La confesión de Caterina había cambiado todo lo que creía saber sobre su vida. Ahora, el hombre que ocupaba un lugar inexistente en su historia tenía rostro y nombre: Fernando Mendoza, su jefe. Las palabras de su madre resonaban en su mente: encuéntralo y dile la verdad. Mereces conocerlo. Aunque la idea la llenaba de miedo, también sentía una profunda necesidad de respuestas. Había crecido sin un padre, con un vacío que siempre había tratado de ignorar. Tal vez era el momento de enfrentarlo. Una tarde, después de asegurarse de que Zoe estuviera bien cuidada por una vecina, Juliana decidió que ya no podía postergar más la conversación. Vestida con una mezcla de nerviosismo y determinación, se dirigió a la mansión Mendoza. En lugar de entrar por la puerta del servicio, como era su costumbre, tocó la puerta principal. La formalidad de su gesto desconcertó a Esther, quien la miró con curiosidad, pero finalmente la dejó pasar. Fernando estaba en su despacho. Juliana se detuvo frente a la imponente puerta de madera, respiró profundamente y golpeó con suavidad. Una voz grave desde adentro le dio permiso para entrar. Fernando estaba detrás de su escritorio, revisando unos documentos, pero levantó la vista cuando la vio entrar. «Juliana, ¿todo está bien?», preguntó, notando su expresión seria. Ella tragó saliva y cerró la puerta detrás de sí. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted».
Es algo personal y muy importante, dijo con un tono que dejó claro que no era una conversación común. Fernando se enderezó en su silla, intrigado por la seriedad de Juliana. Por supuesto. Toma asiento. ¿De qué se trata?, preguntó, dejando los papeles a un lado. Juliana se sentó frente a él, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Encontré algo que me llevó a descubrir algo sobre mi madre y sobre usted, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Fernando la miró con atención, esperando que continuara. Señor Mendoza. Fernando, mi madre es Caterina. Ella me contó que ustedes tuvieron una relación hace muchos años. Que se amaban, dijo, viendo cómo el rostro de Fernando se transformaba al escuchar el nombre de Caterina. Sus ojos se abrieron con incredulidad y una mezcla de sorpresa y nostalgia apareció en su expresión. ¿Caterina?, repitió en un susurro. Sí. Mi madre me contó que ustedes se conocieron cuando ella trabajaba en un hotel y que ustedes, Juliana hizo una pausa, tragando saliva, que ustedes tuvieron un amor muy profundo. Fernando se levantó de su silla, caminando hacia la ventana, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Caterina, murmuró, mientras los recuerdos de su juventud lo invadían. ¿Cómo está ella? ¿Dónde está?, preguntó con urgencia, volteándose hacia Juliana. Ella lo miró a los ojos y decidió soltar la verdad de una vez. Está enferma, señor Mendoza. Tiene poco tiempo de vida. Y antes de que le pase algo, quiso que yo viniera a decirle algo más. Juliana hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. Soy su hija. El silencio que siguió a esa revelación fue abrumador. Fernando se quedó inmóvil, con la mirada fija en Juliana, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi hija?, preguntó, con la voz quebrada. Sí, soy su hija. Mi madre estaba embarazada cuando se alejó de usted. Lo hizo porque, Juliana titubeó, sin saber si debía mencionar las amenazas de José Luis. Finalmente, decidió ser honesta. Lo hizo porque su padre la amenazó. La acosó y, cuando ella quiso enfrentarlo, él sacó un arma y le dijo que destruiría su vida si no desaparecía. Fernando sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras de Juliana le hicieron revivir momentos del pasado que había reprimido durante años, los días en que buscó a Caterina desesperadamente, la carta en la que ella supuestamente decía que ya no quería estar con él. Y la sensación de vacío que lo había acompañado desde entonces. No puedo creerlo, susurró, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Siempre pensé que Caterina me había dejado porque no me amaba lo suficiente. Nunca imaginé que mi padre fuera capaz de algo tan monstruoso. Juliana lo observaba en silencio, tratando de contener las emociones que se arremolinaban en su interior. Aunque había llegado a esta conversación con la intención de mantener la calma, no podía evitar sentir cierta rabia hacia Fernando. Por más que él no tuviera culpa directa, había estado ausente durante toda su vida. Mi madre hizo lo que creyó necesario para protegernos, dijo finalmente Juliana, con un tono firme. Pero ahora que sabe la verdad, ¿qué va a hacer al respecto? Fernando levantó la mirada y la sostuvo con determinación. Voy a recuperar el tiempo perdido. Caterina siempre fue el amor de mi vida, y si tengo una hija. Juliana, si eres mi hija, quiero conocerte, apoyarte. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar enmendarlo. Las palabras de Fernando eran sinceras, y Juliana pudo sentir la emoción en su voz. A pesar de las dudas que aún la invadían, decidió darle una oportunidad. Después de todo, no era solo por ella, también era por Caterina y Zoe, quienes merecían tener una familia más completa. Esa tarde, Fernando pidió que no lo molestaran y pasó horas conversando con Juliana. Le preguntó sobre su vida, sobre Caterina, sobre Zoe. Escuchó con atención cada detalle, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Para Juliana, era extraño verlo tan interesado después de haber estado ausente durante tanto tiempo,
pero no podía negar que su interés parecía genuino. Cuando regresó a casa esa noche, Juliana encontró a Caterina en el sofá, esperándola con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cómo te fue?, preguntó Caterina, con la voz temblorosa. Juliana se sentó a su lado y tomó su mano. Fue difícil, pero lo hice. Le conté todo, mamá. Le dije quién soy y por qué te alejaste. Caterina cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. ¿Y qué dijo? Quiere conocernos, mamá. Quiere recuperar el tiempo perdido. Caterina dejó caer una lágrima y asintió. Siempre supe que Fernando era un buen hombre. Si alguien puede ser un apoyo para ti y para Zoe, es él. La tarde era apacible, pero en la mansión Mendoza se respiraba un aire de expectativa y emoción contenida. Fernando, después de años viviendo con un vacío que nunca pudo llenar, estaba a punto de reencontrarse con Caterina, la mujer que había amado con todo su ser. En su mente, todavía resonaban las palabras de Juliana: mi madre huyó para protegernos, pero siempre te amó. La verdad que había permanecido oculta durante décadas estaba por salir a la luz, y aunque Fernando estaba ansioso, también sentía una inmensa tristeza por el tiempo perdido. Caterina llegó acompañada de Juliana y Zoe, avanzando lentamente con su bastón. Había dudado hasta el último momento si aceptar la invitación, pero el deseo de reencontrarse con Fernando y cerrar un capítulo tan doloroso en su vida la empujó a seguir adelante. Cuando ingresó al imponente salón, las memorias de una época pasada la inundaron. Los detalles seguían intactos: los altos techos, las cortinas de terciopelo, el aroma a madera antigua. Todo era tan familiar y, a la vez, tan distante. Fernando la esperaba junto a la chimenea, con las manos cruzadas frente a él. Cuando la vio entrar, su corazón dio un vuelco. Caterina había cambiado, los años y la enfermedad habían dejado huellas en su rostro, pero en sus ojos seguía brillando la misma luz que lo había cautivado desde el primer día. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos se miraron en silencio, como si las palabras sobraran. Finalmente, Fernando dio un paso adelante. Caterina, dijo en un susurro, su voz cargada de emoción. Ella lo miró y sonrió con tristeza. Fernando. Nunca pensé que volvería a verte. Él negó con la cabeza, acercándose con cuidado, como temiendo romper la fragilidad del momento. Yo también lo creí, pero aquí estás. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? ¿Por qué no me diste la oportunidad de protegerte? Caterina sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa pregunta llegaría, pero eso no la hacía menos dolorosa. Fernando, nunca quise irme. Nunca quise alejarme de ti. Pero tu padre. José Luis hizo una pausa, tratando de contener las lágrimas, me amenazó. Me enfrentó cuando supe que estaba embarazada. Lo enfrenté porque creí que si tú sabías la verdad, podríamos enfrentar todo juntos. Pero él me acorraló. Fernando la miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Mi padre te amenazó? ¿Cómo? ¿Por qué? Caterina tomó aire, decidida a contar todo. José Luis intentó seducirme. Me acosó durante semanas, y cuando me negué, me llevó a su oficina y me mostró un arma. Me dijo que si no desaparecía de tu vida, destruiría la mía y la de mi hijo. Temí por mi vida, Fernando. Temí por nuestro hijo. Fernando apretó los puños, sintiendo una rabia que apenas podía contener. La figura de su padre, a quien siempre había admirado, se derrumbaba frente a él. No puedo creer que fuera capaz de algo así. Si lo hubiera sabido, Caterina lo interrumpió, colocando una mano temblorosa sobre la suya. No podía saberlo, Fernando. Tu padre tenía un poder que yo no podía enfrentar. Él era intocable, y yo solo quería proteger a nuestra hija. Pensé que alejarme era la única forma de mantenernos a salvo. Fernando cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta en su interior. Caterina, pasé años preguntándome qué había hecho mal, por qué te habías ido sin explicaciones. Siempre pensé que no me amabas lo suficiente.
Caterina negó con vehemencia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca dejé de amarte, Fernando. Mi partida no fue por falta de amor, sino porque te amaba demasiado para permitir que algo malo te pasara. Ambos se miraron en silencio, dejando que las emociones hablaran por ellos. Juliana, quien había permanecido en un rincón observando con discreción, decidió intervenir. Papá, mamá, creo que lo importante ahora no es lo que pasó, sino lo que podemos construir a partir de aquí. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de ser una familia. Fernando y Caterina asintieron, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hija. Durante las horas siguientes, compartieron historias y recuerdos. Fernando les habló de los años que pasó buscando consuelo en su trabajo, de cómo la mansión se volvió un lugar vacío tras la muerte de su padre y de cómo había intentado seguir adelante sin éxito. Caterina, por su parte, compartió los sacrificios que hizo para criar a Juliana sola, las noches en vela y los momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Aunque el dolor seguía presente, ambos encontraron consuelo en la compañía mutua y en la presencia de Juliana y Zoe. Zoe, con su alegría infantil, se convirtió en el puente que unió a sus abuelos. Mientras jugaba con Fernando y contaba historias a Caterina, lograba sacar sonrisas que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Para Juliana, ver a su hija con sus padres era un regalo que nunca creyó posible. En los días siguientes, Fernando se dedicó a recuperar el tiempo perdido. Organizaba pequeñas reuniones familiares, donde compartían comidas, risas y recuerdos. También dedicó tiempo a cuidar de Caterina, asegurándose de que recibiera la mejor atención médica posible. Aunque sabía que no podía cambiar el pasado, estaba decidido a aprovechar cada momento que les quedara juntos. Caterina, aunque consciente de que sus días estaban contados, se sentía en paz. Había temido durante años que moriría sin cerrar este capítulo de su vida, pero ahora, rodeada de su familia, sabía que había encontrado la redención que tanto buscaba. Aunque el camino hacia el perdón no había sido fácil, estaba agradecida por esta segunda oportunidad. Los días pasaban lentamente en la mansión Mendoza, pero estaban llenos de momentos que quedaban grabados en la memoria de todos. Caterina, aunque cada vez más frágil debido a su enfermedad, irradiaba una serenidad que nunca antes había mostrado. Estaba rodeada por su hija Juliana, su nieta Zoe y Fernando, el hombre al que siempre había amado. En medio de sus dolores físicos, encontró consuelo en el amor que finalmente podía compartir con su familia. Cada mañana, Zoe corría a la habitación de su abuela con una energía contagiosa. «Abuela, vamos a pintar juntas hoy», le decía, llevando un set de acuarelas y hojas de papel. Caterina, aunque con las manos temblorosas, disfrutaba esos momentos con su nieta, creando pequeñas obras de arte llenas de colores vibrantes. «Sabes, Zoe, tú tienes el don de hacerme olvidar cualquier dolor», le decía con ternura, mientras la pequeña reía y le daba un abrazo. Fernando, por su parte, asumió con devoción el papel de cuidador. Se encargaba personalmente de supervisar que Caterina recibiera los mejores cuidados médicos. Pasaba horas conversando con ella, recordando los buenos momentos que compartieron y hablándole de los sueños que alguna vez tuvieron. En uno de esos días, mientras Caterina descansaba en el jardín, Fernando le tomó la mano y le dijo: «Caterina, te prometo que nunca más estarás sola. Haré todo lo que esté en mis manos para cuidar a Juliana y a Zoe. Son nuestra familia, y siempre seremos un equipo». Caterina, con una sonrisa débil pero sincera, respondió: «Lo sé, Fernando. Siempre supe que si volvías a mi vida, sería para llenarla de amor y protección». Para Juliana, estos días fueron una mezcla de alegría y tristeza. Aunque ver a su madre rodeada de amor le daba paz, no podía evitar pensar en lo poco que les quedaba juntas. Una tarde, mientras Caterina dormía, Juliana se sentó junto a Fernando en la terraza. «¿Crees que estoy lista para esto?», le preguntó, con lágrimas en los ojos. Fernando la abrazó con fuerza. «Nadie está listo para perder a alguien que ama, Juliana. Pero lo que sí sé es que tu madre está orgullosa de ti, por la mujer fuerte que eres y por todo lo que has hecho por ella».
y aunque se vaya, siempre estará contigo. El día que todos temían llegó con el amanecer. Caterina, rodeada de su familia, respiró con dificultad mientras miraba a Juliana y Zoe. Las amo, susurró con la voz débil, pero llena de amor. Sean felices. Prométenme que nunca dejarán que el pasado nuble su futuro. Juliana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y Fernando sostuvo la mano de Caterina hasta que finalmente cerró los ojos, descansando en paz. El funeral de Caterina fue sencillo, como ella lo hubiera querido, pero lleno de amor y respeto. Juliana pronunció unas palabras conmovedoras, recordando a su madre como la mujer valiente que enfrentó todas las adversidades por amor a su hija. Mi madre fue mi ejemplo, mi refugio y mi fuerza. Y aunque la extrañaré cada día de mi vida, me consuela saber que vivió sus últimos días rodeada de amor y felicidad. Caterina dejó este mundo, pero su legado de amor y resiliencia permaneció en los corazones de quienes la amaron. Tras su partida, Fernando y Juliana dedicaron sus esfuerzos a construir una vida juntos como familia. Fernando se convirtió en un abuelo devoto para Zoe, compartiendo con ella momentos llenos de risas y enseñanzas. Juntos, crearon tradiciones familiares que fortalecieron los lazos entre ellos, como los domingos en el jardín, donde contaban historias de Caterina y celebraban la vida que ella les ayudó a construir. Un día, Juliana y Fernando visitaron el cementerio donde descansaba Caterina. Fernando colocó un ramo de flores sobre la tumba de Caterina y, con voz tranquila, dijo: «Gracias por darme la familia que siempre soñé. Te prometo que cuidaré de ellas, como tú lo hiciste». Juliana, a su lado, añadió: «Te extraño, mamá, pero sé que estás en paz. Todo lo que soy te lo debo a ti». En ese momento, Zoe, con su inocencia infantil, soltó una frase que arrancó sonrisas y lágrimas a la vez. «¿Creen que la abuela nos está viendo? Seguro está feliz porque estamos juntos». Fernando y Juliana asintieron, abrazando a la pequeña con fuerza. Esta historia nos recuerda que el amor y el perdón tienen el poder de sanar las heridas más profundas. Aunque el pasado puede estar lleno de dolor y sacrificios, las segundas oportunidades permiten transformar vidas y crear nuevos comienzos. Caterina, al enfrentarse a sus miedos y reconciliarse con su historia, dejó un legado de amor inquebrantable que su familia continuará honrando. Porque al final, no importa cuánto tiempo pase, el amor siempre encuentra su camino para unir a quienes están destinados a estar juntos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.